Saludos, les habla el profesor Marcel Dubrón, el cual tiene el inmenso placer de compartir con ustedes el curso Metodología de la Investigación 1. De acuerdo a ello, hoy adentrándonos en la primera unidad, el cual se titula Conocimiento, Ciencia y sus características. Esta unidad lleva como objetivo abordar las diversas definiciones del conocimiento, la ciencia y sus características. Entrando en materia, el conocimiento podemos definirlo de dos maneras. Uno, proceso que se manifiesta en el acto de conocer, es decir, obtener una percepción de la realidad. De igual manera, u otra mirada, podemos definirla como que ese acto de conocer es producto de un resultado, de un proceso que se manifiesta o se traduce en conceptos, imágenes, representación de una realidad. De acuerdo a ello, esto por supuesto nos hace ver de que existen dos tipos de conocimiento: un conocimiento vulgar, empírico, popular, especulativo y un conocimiento científico. El primero puede definirse como el tipo de conocimiento que se obtiene mediante las circunstancias, especulación y experiencia. Es un conocimiento que llega de la casualidad. En cambio, el segundo conocimiento podemos definirlo como el tipo de conocimiento que es producto de una investigación, implementando métodos, técnicas, instrumentos para conquistar un saber de carácter objetivo. En pocas palabras, un saber de carácter demostrable, pero sobre todo explicable. De acuerdo a ello, y producto de sus conceptualizaciones, vemos que si bien hay uno que ya se caracteriza como conocimiento vulgar, esto porque es producto de las circunstancias, de la casualidad, este por supuesto tiene sus características, y entre ellos de que este conocimiento vulgar o común es un tipo de saber cotidiano que surge de la opinión, de la experiencia particular de los individuos. En la mayoría de los casos se adquiere de forma casual y no intencional. Es un conocimiento no verificado que se transmite de generación en generación, permaneciendo en forma de falsa creencia según algunos mitos. El conocimiento vulgar puede servir de base para la construcción de un conocimiento científico debido a que una creencia puede ser investigada y posteriormente comprobada. ¿Cómo realmente vienen los grandes hallazgos? Los grandes hallazgos vienen de la curiosidad, de esa necesidad de saber, de descubrir y sobre todo de buscar el porqué de las cosas. Es cuando justamente la gente se adentra a ese conocimiento científico, el cual es un saber que es producto de una investigación a la cual se ha empleado el método científico, la observación, el establecimiento de hipótesis, la experimentación, por supuesto, lo que es el análisis del mismo y la teorización o la explicación del por qué ese hallazgo. Tal condición le confiere la característica de que lo hace verificable, objetivo, metódico, sistemático y predictivo. Justamente verificable, ¿por qué? Porque usted se adentró a unos pasos, las cuales por supuesto le dicen la forma de cómo vino ese conocimiento. Objetivo porque ya no es lo que creo, es lo que es producto del resultado. Metódico porque es producto de una metodología. Sistemático porque hay varios factores que se adicionan a esa investigación. Y por supuesto predictivo porque se puede predecir esa investigación de acuerdo al estudio realizado. Este tipo de conocimiento posee una cualidad muy importante y es la fiabilidad o la posibilidad de incurrir en fallas, errores o equivocaciones. Bueno, por supuesto porque nada es perfecto y el mundo es relativo como tal. Sin embargo, aunque puede generarse en equivocaciones, no tanto producto del proceso, sino porque el mundo es cambiante, es inconstante, bueno, da la oportunidad de seguir descubriendo, pero también redescubriendo. De acuerdo a ello, y viendo la diferencia entre ese conocimiento especulativo y el conocimiento científico, podemos adentrarnos a esta coyuntura, a la coyuntura COVID-19, y si se acuerdan, esto fue catalogado como una simple gripe. Sin embargo, ese fue el mito, de que producto de que los primeros casos eran parecidos a las gripes o a las virosis gripales, bueno, así se catalogó. Sin embargo, los estudios llegaron a ver del que el coronavirus, y esto citando a la Organización Mundial de la Salud,
Es una extensa familia de virus que pueden ir desde un resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio Oriente Medio MERS o el síndrome respiratorio agudo severo SARS. El coronavirus o COVID-19 coincide con dichos síntomas, pero dicho nivel de masificación es mucho mayor a los coronavirus anteriores, afectando mortalmente a la población mayor de 65 años o personas con enfermedades crónicas. Entonces, una cosa es de especulación y otra cosa es la investigación. Por supuesto, comenzó otro mito y que decía de que el coronavirus no soportaba el calor y más de uno, se pueden acordar algunos vecinos que vivían más en el techo que dentro de las casas, tratando de prevenir el COVID-19, y sin embargo los estudios demostraron de que sí soportaba, por supuesto, las temperaturas tropicales. De igual manera, otro de los aspectos donde comenzaron a hablar sobre el té de toronjil, el malojillo, en fin, de que curaba el coronavirus, y sin embargo allí los estudios hablan de que si bien estos té pueden mejorar las defensas, pueden de una u otra manera aliviar lo que es la influenza gripal, este virus como tal, obviamente que requiere un tipo de medicinas muy específicas y especiales para contrarrestarlo. Entonces, vean acá lo que son las dos vertientes o las dos miradas desde el punto de vista del conocimiento. Por supuesto, con esto no quiero decir de que uno sea mejor que otro, porque obviamente de que ese conocimiento especulativo, esa experimentación fue lo que llevó al conocimiento científico. En ese orden de ideas, cuando hablamos de ese conocimiento subjetivo, coloquial, popular, es importante hacer referencia de que se llama así porque viene de los sujetos, es de la creencia del sujeto, es del existencialismo del sujeto como tal. El objeto, justamente, es lo que se estudia, y el conocimiento científico es justamente ese tipo de conocimiento que se adquiere mediante ese proceso de observación, experimentación, análisis, el cual dará un resultado que, producto del estudio de ese objeto, dará un conocimiento totalmente objetivo. ¿Objetivo por qué? Porque no es lo que yo creo o lo que quiero creer, como si pase la subjetividad, sino que es de acuerdo a lo que llevó el proceso de estudio. De acuerdo a ello, podemos hacer un ejemplo muy coloquial. Imagínense que usted va pasando por la calle y de repente, ¡pum!, le cae un mango en la cabeza. Por supuesto de que producto del impacto, esto genera una consecuencia y, bueno, usted sabe que tiene un dolor de cabeza producto de la contundencia o el impacto que le produjo gracias a ese objeto. Sin embargo, hay el porqué de las cosas. Bueno, ¿por qué este objeto me generó tal dolor? Esa búsqueda de respuesta es lo que llamamos nosotros conocimiento objetivo o conocimiento científico, el cual justamente a través de un método, pero también a través de una sistematización de opciones, nos permitirá observar el objeto, suponer, someterlo a diversas pruebas, a ver, el por qué me generó este dolor, y de acuerdo a las diversas pruebas me darán respuesta a mis interrogantes, y esto por supuesto me permitirá sacar algunas conclusiones referente a la altura, el peso, la velocidad, el impacto, en fin, condicionantes que son los que me pueden dar respuesta el por qué me genera ese dolor de cabeza. De acuerdo a ello, nos adentramos a lo que es el concepto de ciencia. Y la ciencia puede definirse como un conjunto de conocimientos verificables, sistemáticamente organizados y metódicamente obtenidos relativos a un determinado objeto de estudio o rama del saber. Explicado así, por supuesto, de que genera cierto pánico. Sin embargo, al desglosarlo, cuando podemos observar aquí, conjunto de conocimientos verificables. Bueno, ya hicimos lo que es el contraste entre el conocimiento especulativo, coloquial, casual, subjetivo, y el conocimiento científico, que es la búsqueda de esas respuestas. Hablamos de que es un conjunto de conocimientos verificables sistemáticamente organizados. ¿Por qué sistemáticamente organizados? Porque, como vimos en la lámina anterior, vamos a ver si nos vamos acá, hay un conjunto de factores
que inciden en ese proceso de buscar respuestas. De acuerdo a ello, justamente, se emplea una metodología de acuerdo a estos indicadores en función de poder otorgar las respuestas en cualquier rama del saber. Cuando hablamos de rama del saber, sobre todo es porque cuando se habla de ciencia, la gente rápidamente se va a un laboratorio, a un señor con una bata blanca, con lentes, de avanzada edad, y sin embargo, como podemos ver aquí, es el conocimiento de carácter comprobable. Es algo que por supuesto ustedes lo aplican cuando están viendo, por decir algo, un curso como contabilidad, cuando hacen un balance de comprobación, sobre todo cuando ven lo que es la clasificación de las cuentas, sí están ordenadas de manera coherente. Bueno, aquí por supuesto observamos cómo sistemáticamente se va ordenando. Vean que cuando vamos a buscar respuestas sobre el por qué el dolor de cabeza y cuál fue si el problema era el mango u otras condiciones las cuales nos generaban el dolor, por supuesto observamos, suponemos, experimentamos y por supuesto extraemos conclusiones de él mismo. En correspondencia con ello, la ciencia se basa en un conjunto de características, entre ellos de que es analítica. ¿Por qué es analítica la ciencia? Porque bueno, nos permite estudiar un fenómeno, el cual por supuesto dicen de que no hay investigación sin problemas, pero en fin, estudiamos un fenómeno, problema, objeto, el cual amerita darle respuesta a esa situación. ¿Por qué es liberadora? Porque claramente nos permite transformar la realidad, bien sea para algún hallazgo que dé beneficios o simplemente para poder obtener una respuesta que permita de una u otra manera desarrollar mejor, no solo mi conocimiento, sino mi ritmo de vida. No reconoce limitaciones ni barreras, y esto por supuesto porque la ciencia se hace en cualquier momento y en cualquier espacio, y esto también va adentrado al concepto cuando se habla de cualquier rama del saber. No solo es desde un laboratorio donde se gesta ciencia, sino también desde su oficina, desde su casa, desde cualquier espacio donde usted amerite hacer la búsqueda de un conocimiento de carácter comprobable, de carácter palpable, de carácter explicable, y por último es objetiva porque se atañe al resultado como tal. No condicionamos el resultado, no es justamente lo que querramos hacer, y obviamente si nosotros ya estamos predispuestos a tener una noción o una visión de las cosas, ¿para qué entonces haríamos nosotros ese proceso o esa aplicación de métodos para obtener una verdad? Entonces, por supuesto es objetiva porque se atañe a un resultado. En correspondencia con ello, cuando hablamos de las características de la ciencia en el campo de la administración, podemos primero que nada tomar en cuenta qué es la administración. Y la administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de manera eficiente y eficaz. Es por ello de que cuando hablamos sobre las características de la ciencia adentrados a la praxis del administrador o a las ciencias administrativas, como quiera llamarlo, ese carácter analítico de la ciencia permite estructurar una hoja de ruta desde la planificación, organización, dirección, control, que son los procesos administrativos, el cual será explicado de una manera clara y coherente en función de dar respuesta. Por supuesto, de allí, adentrándose a ese carácter liberador, hacemos frente a los diversos desafíos y necesidades que permitirán dar solución o transformación en cualquier ámbito de la rama del saber. Y cuando hablamos de que no reconoce frontera, es porque es realmente de acuerdo a cualquier plano de donde nos desarrollemos. Y hablar sobre todo de que tiene un carácter objetivo es porque busca la veracidad y el carácter oportuno. Y como un ejemplo claro, cuando vemos lo de la ciencia, lo que es la rama o en la praxis del administrador, de repente gerenciando algún establecimiento
puede presentársenos un problema en la gestión del talento humano. Nosotros no podemos tomar decisiones a priori o de buenas a primera, por más de que nos pueda caer bien o nos pueda caer mal un trabajador. Tenemos que ir a la búsqueda de la verdad. Y es por ello que hay un proceso analítico de buscar las partes, analizar el problema como tal. Explicativo sobre todo porque necesito una respuesta de qué es lo que pasa. Pero de igual manera como la ciencia busca dar respuesta a la problemática, pero también su hoja de ruta para lo que es la transformación de esa realidad lleva un carácter liderador, el cual es la búsqueda de opciones que me permita transformar esa realidad. Por lo cual, cuando hablamos de que no reconoce fronteras, porque no justamente nos metemos en un laboratorio tradicional, sino vamos a decir que en un laboratorio social donde los diversos actores serán nuestros sujetos de estudio para resolver este problema de manera clara, objetiva, pero sobre todo de manera comprobable y explicable. Por último, los dejo con esta frase de Fernando Sauter. La ética no es más que el intento racional de averiguar cómo vivir mejor. Saludos y estamos en contacto.